A ver, vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Eh, a ver, ¿cuántos párrafos tenemos? Tres. Hagámoslo contar como dos. A ver, Dani va a leer los dos primeros párrafos y Luz el tercer párrafo. Empecemos. Desde tiempos remotos, las personas han sentido curiosidad por los enormes huesos filos que han sido descubiertos por casualidad o luego de investigaciones científicas. En la actualidad sabemos que estos huesos pertenecieron a los dinosaurios, animales extintos hace de 60 millones de años. Para poder clonar animales con ellos se necesitaría obtener una secuencia completa de su ADN. Lo que haya se ha logrado con otros animales que nos acerca a la idea fantástica de revivir. Se ha encontrado ADN en insectos muy antiguos en el Umbrea, un tipo rizoma de un árbol, que ha reservado exteriormente los filósilos a tal punto que los insectos alimentaban de sangre de animales de mayor tamaño. Ha sido posible encontrar rastros de esta sangre obteniendo de ella el ADN de esa especie denominado paleo-ADN. Ya, siguiente estudiante. Domis, Ya, continúa Ricardo. para extraer el ADN de los fósiles del ámbar, basta con introducir una aguja que atraviese la resina y el tórax del insecto hasta lograr extraer una muestra. Es un estudio hecho a un insecto fosilizado en ámbar. Se hallaron células sanguíneas que pudieron observarse en el microscopio y que resultaron ser de un dinosaurio. De este modo se logró estudiar el ADN de los dinosaurios y se descubrió que estaban relacionados con las grandes aves. También se encontró que en realidad el ADN de dinosaurios es algo más fácil de extraer con este proceso que el ADN de un mamífero. La razón es que los glóbulos rojos de un mamífero no tienen núcleo y por eso esas células carecen de ADN. Para hacer la clonación de un mamífero hay que encontrar un glóbulo blanco que es mucho más raro que hallar que los rojos. Pero los dinosaurios tenían glóbulos rojos con núcleo, al igual que las aves modernas. Este es otro de los muchos indicios que tenemos de que los dinosaurios realmente no eran reptiles, sino grandes aves coriáceas. Ya, gracias Ricardo. A ver, chicos, ¿qué pasó con la estudiante Luz? ¿Está? Bien, Sí, ya. A ver, Luz, ¿qué entendimos por la lectura que acabamos de escuchar de Daniela y de Ricardo? que se ha encontrado ADN de los antiguos mamíferos que son dinosaurios, todas esas cosas de aves. ¿Ya? ¿Ricardo? Se encontraron los fósiles del ámbar y con ellos hicieron estudios y gracias a que encontraron el microscopio pudieron enterarse que es ADN de dinosaurios. Ya, muy bien, Daniela.
que los científicos encontraron una muestra de los ADN de los dinosaurios extintos mismos. ¿Ya? Y como conclusión en esta lectura nos indica que de los muchos indicios que tenemos de que los dinosaurios realmente no eran reptiles, sino grandes aves coriáceas, porque encontraron el ADN de estos animales extintos en huevos de las aves, ¿no? Entonces, por eso indica que estas también son aves. De alguna manera son hipótesis, la realidad es incierta, pero sí existen algunos investigadores que han logrado descubrir de cierta manera sobre la existencia de los dinosaurios con relación a los mamíferos, ¿ya? Aquí ustedes van a tener que interpretar por qué sería más fácil clonar un ave que un mamífero, explica cómo, pues, cómo puede ser posible obtener paleo ADN. Ya van a investigar y van a responder las preguntas de tarea en clase, me parece que les puse ahí. Ahora bien, tenemos la evolución, tenemos un explora. Lea, por favor, Daniela. Las mariposas luna azul, Hippolyma bovina, de la isla de Sandamana estaban siendo atacadas por un parásito que destruía los embriones machos. Este conjunto describió entre los sesos y los machos contribuía solo el 1% de la población. Sin embargo, se encontró que a lo largo de 10 generaciones, un año, la población de machos se había repuesto, constituida ya 40% de la población. El parásito no desapareció, sino que ya no mataba a los embriones. Debido a una mutación con el ADN de los machos, le dio la capacidad de sobrevivir frente a este peligro. Listo. Continúe, Luz, con respecto a qué es la evolución y la evidencia de la evolución, ¿ya? La evolución es un proceso de cambio a partir del cual se forman nuevas especies basadas en las preexistentes. Gracias a la evolución podemos entender el desarrollo de nuevas formas de vida que ha dado lugar a tan amplia diversidad. La razón por la que existen semejanzas y diferencias por los seres que viven actualmente y los que desaparecieron y las relaciones que presentan los organismos. La vida en la Tierra se remonta a 3.500 millones de años y durante todo este tiempo ha experimentado cambios continuos. La teoría de la evolución sostiene que los organismos sufren cambios biológicos a través de las generaciones. La evolución está sostenida por diferentes pruebas que se conocen como la evidencia de evolución, que se van a analizar a continuación. Los fósiles del resto de organismos que viven años atrás y evidencias de la actividad de organismos del pasado. El registro fósil permite establecer y constatar el orden cronológico de origen y extinción de los seres vivos. Es una de las mejores pruebas físicas que tiene para establecer el tiempo. El que vivieron y las condiciones del ambiente que habitaron los ¿qué? Paleontólogos ha permitido abrir una ventana al pasado con la recreación de estos ambientes a paleoambientes. Los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias. Para su formación se ha requerido condiciones especiales. Normalmente tienen mayor probabilidad de los fosilizarse aquellos seres vivos con partes duras que ellos con partes blandas.
pues los restos de organismos deben enterrarse a quedar aislados de las condiciones naturales que descomponen la materia orgánica. De la humedad y la temperatura existen evidencias fósiles muy importantes como la fauna de Diacara, un registro de precámbrico que nunca, que muestra la existencia de vida pluriacelular, algo así, y faunas burgues. Shale en un registro cámbrico en el que observan casi todas las formas de de vida invertebradas de la actualidad. Gracias, Luz. A ver, vamos a regresar un poquito para volver a revisar qué es lo que trata la evolución. Ya, este es un cambio para las nuevas especies. Nos dice aquí que son basadas en las preexistentes. Es decir, estas especies que existieron hace miles, millones de años atrás y luego se fueron adaptando conforme estaba el medio ambiente. ¿Sí? Es decir, algunas se adaptaron ya sea a nivel físico y la forma de vida de ellos en la Tierra, ¿sí? Vamos a ver, tenemos las evidencias paleontológicas, los fósiles, es decir, los animales encontrados hace muchísimos años. Ya tenemos restos de organismos que vivieron años atrás y evidencias de la actividad de organismos del pasado. ¿Ya? Creo que esto de aquí lo tenemos más que claro. El registro fósil permite establecer y constatar el orden cronológico de origen y extinción de los seres vivos. Esto de aquí, el registro fósil, los tienen los paleoambientes, ¿sí? Ellos estudian la tierra de antes, a investigar, encontrar muestras, a ir a explorar el lugar. Ellos tienen este registro fósil del orden cronológico del origen y la extinción de los seres vivos, ¿ya? Los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias. Para su formación se han requerido condiciones muy especiales. Normalmente tienen mayor probabilidad de fosilizarse aquellos seres vivos con partes duras que aquellos con partes blandas. A ver, chicos, un ratito. Ya. Pues los restos de los organismos deben enterrarse y quedar aislados de las condiciones naturales que descomponen la materia orgánica, de la humedad y de la temperatura. Existen evidencias fósiles muy importantes como la fauna de Ediacara, un registro del Precámbrico que muestra la existencia de vida pluricelular, y la fauna de Burgess Shale, un registro del Cámbrico en el que se observan casi todas las formas de vida invertebradas de la actualidad. ¿Ya? Aquí tenemos unas imágenes de los fósiles encontrados, ya que estos son evidencia de la vida del pasado. A ver, voy a hacerle un poquito de zoom para que puedan observar. Ya, tenemos algunas muestras de fósiles. Vamos a seguir con la lectura. Tenemos los tipos de fósiles. A ver, Ricardo, lea por favor. De acuerdo con el tamaño de los fósiles, estos se clasifican en microfósiles, macrofósiles e hipnofósiles. Microfósiles son visibles al microscopio óptico, por ejemplo, los restos o señales de la actividad de microorganismos como bacterias y protozoos. Macrofósiles o megafósiles, aquellos que se ven a simple vista como dientes de animales, huesos, impresiones de plantas en rocas, insectos conservados en ámbar, entre otros. Icnofósiles son evidencias de la actividad de algún ser vivo, por ejemplo, restos de material fecal o coprolitos, huellas, huevos, nidos y cualquier otro rastro de su presencia. Ya, gracias, Ricardo. A ver, chicos, aquí tenemos tres tipos, ¿sí?
Los microfósiles, creo que está todo claro en este caso. De aquí, obviamente, para observar estos microfósiles, que la palabra mismo lo dice, vamos a utilizar un microscopio y de ahí vamos a poder analizar las bacterias o protozoos que se reflejen en el mismo. Tenemos los macrofósiles o los megafósiles. Sí, a estos sí se los puede observar a simple vista, que serían partes de los animales, por ejemplo, los dientes, los huesos, plantas en rocas, insectos, entre otros, ¿ya? Y tenemos los ignofósiles. Aquí nosotros tenemos que revisar huellas que han dejado estos animales a lo largo de su historia, ¿sí? Por ejemplo, los huevos, los nidos, cualquier otro rastro que indique la presencia de ellos en la tierra, ¿ya? Tenemos los tipos de fosilización, tenemos el ser vivo, y aquí tenemos algunas flechitas en donde, por ejemplo, nos explican las huellas de paso, pistas de rotación, ¿sí? Vamos a dejar aquí fósiles químicos, restos de actividad orgánica. Ya, tenemos, y acá arriba tenemos la muerte, la destrucción de los restos, conservaciones excepcionales, ya sea en el petróleo, en el ámbar, ¿sí? Aquí serían restos de resina o en el hielo. Tenemos rastro deshidratado, impresión de las partes blandas, tenemos la concha original, concha rellena, concha disuelta, ¿sí? Y aquí tenemos el relleno sedimentario, la disolución, relleno de mineral, molde interno, concha conservada, conservación total, concha conservada también, el fósil y la impresión, ¿ya? Estos son los diferentes tipos de fosilizaciones dependiendo de cómo de aquí esté conservada, ¿sí? O conforme también, como se dice, lo haya tratado el medio ambiente o la naturaleza, ¿ya? Tenemos evidencias anatómicas, las homologías y las analogías. A ver, Daniela, lea por favor. Cuando comparamos el esqueleto de un caballo, de un delfín o de un ser humano, encontramos que son similares. Esta situación se hace evidente al cotejar y sus extremidades comprobar que está constituida por la misma pieza. La razón de esta semejanza que todos ellos proceden de un acceso común. La estructura hormonal, aquellas que tienen el mismo origen pero diferente función. Así, la espalda del caballo sirve para trotar, las aletas del pez para nadar y las alas del pájaro para volar. Aunque tienen el mismo patrón esquelético, su función es diferente. También la estructura que cumple una misma función, pero que proviene de acentos diferentes. El caso de la estructura análoga, las alas del ave de un insecto tienen origen diferente. Proporción similar de selección desempeñada una misma función, la cual indica adaptaciones a un lugar en el que vive. Los órganos vegetales también se prueba atomática, pues son estructuras que permanecen en algunos organismos, pero que no cumplen ninguna función. En el caso de los humanos, el apéndice es un segmento distinto delgado, sin ninguna función, pero evidencia de nuestros antepasados herbívoros, porque allí se realizaba fermentación de las células componentes de las células vegetales. En las siguientes imágenes puedes observar las diferencias entre una homología y analogía. Homología y analogía. Listo, gracias Daniela. A ver, podemos observar aquí que existen ciertas similitudes. Por ejemplo, aquí tenemos el delfín, tenemos el del humano, el del caballo, el del ave,
o de un murciélago. Son estructuras homólogas, aquellas que cumplen diferentes funciones, pero comparten el mismo origen. ¿Ya? ¿Qué pasó en el caso de los análogos? Las alas de un ave y de un insecto tienen orígenes diferentes, pero por presiones similares de selección desempeñan una misma función, lo cual indica las adaptaciones al lugar en el que viven. Chicos, siempre los animales que, por ejemplo, viven en su hábitat natural, no es que ellos simplemente eligieron vivir ahí, ya es que ahí es en donde se entregó a la naturaleza y ellos tuvieron que crear adaptaciones para poder vivir en el lugar en donde están. ¿Ya? A ver, tenemos las evidencias del desarrollo, la embriología comparada. Eh, Luz, ¿está? Sí, dígame. Ya, lea por favor. Existen organismos que tienen muchas semejanzas en el desarrollo de sus embriones. En el diagrama se muestran embriones de varios vertebrados. Las diferencias son mínimas y difíciles de identificar. Estas semejanzas se parecen a medida que se desarrolla el embrión. ¿Cómo explicar estos animales al aspecto de diferentes como un anfibio y un ser humano? Esto se debe del parentesco entre organismos que son cercanos evolutivamente hablando. Entre más cercanos, son más parecidos en su desarrollo embriológico. La embriología comparada permite comprender en el desarrollo del individuo. Ontogenia es una forma de recapitular el desarrollo de una especie. Filogenia. Esta afirmación se conoce como la ley biogénica y fue enunciada por el naturalista Allerman. Eso ahí, ¿cómo se dice eso ahí? Mr. Haeckel, 1834 y 1919. ¿Quién señaló que la historia del desarrollo de una especie puede observarse en los estadios tempranos de su desenvolvimiento? Gracias, Luz. A ver, chicos, aquí podemos observar en esta imagen de aquí la comparación de los embriones. Por ejemplo, tenemos el pez, el anfibio, el reptil, el ave y el mamífero. Miremos cada uno de estos procesos y cómo se van desarrollando, ¿ya? Con respecto a los embriones, casi todos tienen la misma similitud, pero conforme este embrión se va desarrollando, se crean distintos animales, pero su parentesco es más evolutivo, ¿sí? Por ejemplo, analicemos la forma del pez, que ya va tomando forma, del anfibio, que en la tercera etapa también ya va tomando forma, el reptil a su vez también, el ave también y el mamífero también. Pero, sin embargo, existe la similitud de estas especies de aquí. Si podemos observar, a ver, déjenme ver si están observando la imagen. Sí, Miss. Ya, gracias, Dani. Y tenemos evidencias moleculares, la comparación de segmentos de ADN. ¿A quién le toca leer ahora? A Daniela. ¿Sí? Dani, lea, por favor. La biología molecular es una disciplina reciente que se desarrolla a partir de la mitad del siglo II. ¿Es verdad? Siglo II, ¿verdad? Dice. Siglo Siglo XX. Tras la propuesta del modelo del doble hélice del ADN, esta disciplina aporta la prueba más fluyente a favor de la evolución biológica.
compra secuencia de ADN de las especies o secuencia de la anomalicida de proteínas resulta un buen método para determinar su parentesco. Cuanta más diferente se detecta, más lejos en el tiempo se encontrará su acento común. Esta evidencia molecular es de gran potencial en la actualidad para formular ligeramente la calificación de especies. La comparación de excrementos de ADN permite construir filogenia basada en la calificación natural de la especie, es decir, que atiende parentesco evolutivo que hay entre ellas. La genomística es la trama que encarga de comprar excremento de ADN entre especies para establecer el computaje de similitudes y con ello relaciones de parentesco entre las especies. Esto permite construir la historia evolutiva de los grupos de organismos. En imagen se compara excremento de ADN de seres humanos, orangutanes, los colores mutan segmento que considera en dos especies. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa ADN o qué es el ADN? La sangre de la persona. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué significa ADN? Una prueba de sangre para identificar. ¿Ya? Ricardo, ¿qué es ADN? El tipo de sangre sí, el tipo de sangre de cada persona. Ya, ahora bien, ¿qué significan las siglas de ADN? No sabemos ni está ahí. A ver, ¿me puede repetir, Dani? Que no sabemos lo que significa lo que usted dijo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Qué pasó? A ver, chicos, el ADN, como aquí lo explican, sí, son evidencias moleculares, es decir, esta es la molécula de la vida. Y en química ustedes les van a preguntar, ¿qué es ADN? Y ustedes van a tener que responder, es ácido, sí, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Eso significa ADN, ¿sí? Es una molécula que tiene información genética de un organismo. En este caso, ustedes me comentaron que es la sangre para evidenciar un organismo de otro que tiene este ADN. ¿Ya? Espero que esté entendido sobre lo que significan las siglas de ADN. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó aquí? Comparar secuencias de ADN de dos especies o secuencias de aminoácidos de las proteínas resulta un buen método para determinar su parentesco. A ver, cuantas más más diferencias se detecten, más lejos en el tiempo se encontrará su ancestro común. Esta evidencia molecular es de gran importancia en la actualidad para formular diagramas de clasificación de las especies. Las comparaciones de segmentos de ADN permiten construir filogenias basadas en clasificación natural. Es decir,
que atienden el parentesco evolutivo que hay entre ellas. La genómica es la rama que se encarga de comparar segmentos de ADN entre especies para establecer el porcentaje de similitud y con ello relaciones de parentesco entre las especies. Esto permite reconstruir la historia evolutiva de los grupos de organismos. En la imagen se comparan segmentos de ADN de seres humanos y de orangutanes. Los colores muestran segmentos que coinciden en las dos especies y aquí también lo podemos evidenciar en la imagen, hacer esta comparación de segmentos de ADN entre el humano y el orangután. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos visto el día de hoy es sobre el tema de la evolución, las evidencias, desarrollos, ¿sí? De las especies, de los animales, el ADN, ¿sí? ¿Qué significa ADN? Muestra Las de siglas, ADN. Ácido. Ácido nucleico. ha sido qué, pero. Lo repetí 3 veces, ¿qué significan las siglas de ADN? ¿Qué pasó? A ver, chicos, cuando ustedes se sienten a estudiar, a prestar atención a clases, también debemos tomar apuntes, ¿no? Lo repetí 3 veces porque después en química ustedes les van a preguntar, sí, y ustedes tienen que llegar con bases al bachillerato. Ahora bien, si no saben y no están prestando atención, van a haber problemas, pero con ustedes, ¿sí? Porque ustedes pueden tener 10 en tareas, pueden tener en todito 10, pero lo que vale es el conocimiento que ustedes deban tener, ¿sí? En su cabecita, en su memoria, en su mente, con lo que ustedes puedan analizar en cada clase. Mi consejo es que por favor tomen apuntes de lo más importante que se está hablando en clases, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? No, Ya, gracias por responder, Daniela. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos. ya,